ubicar? En este ejercicio nosotros tenemos una apertura prácticamente en el trapecio de 12 metros. Cuando es mayor, normalmente necesitamos ubicar dos máquinas, una en cada extremo, a no ser de que no lo permitan, así como les expliqué a ustedes fue cuando se grabó el río Choluteca hace, bueno, en el tiempo de Tito. Ahorita no sé si se ha hecho este tipo de trabajo, que se ubicaba por un extremo, porque el otro hay un muro, ahí por el Seguro Social. Entonces la máquina trabajaba en el extremo y esa es una apertura inmensa, pero él trabajaba entonces con un equipo bastante grande. Para que ustedes sepan de que realmente todos los dragados siempre son en forma trapezoidal, pero que nosotros podemos encontrar ángulos rectos y solamente uno de los ángulos inclinados, para que lo tomen en consideración al momento de calcular ustedes ese volumen. Cuando trabajamos con conos, aquí los taludes, ese talud es 1 a 1, podemos decir de que es el talud más fácil de trabajar, pero no todos los suelos derraman igual. Entonces, siempre que trabajamos con conos, significa de que tenemos una base que es completamente redonda, es circular y termina en una punta. Siempre lo que son las proporciones son inversas, nunca son directas. Ellas son inversamente proporcionales y ustedes lo pueden hacer por una relación. Se los digo para que lo puedan comprobar y que no vayan a pasar ustedes un error. ¿Ya terminaron eso? No, pero... No. Pero ya casi. El lunes es el examen. No sé. ¿A qué hora es el examen? Pues tranquilo. Voy a ver si el lunes es el examen. Roger, si tienes a bomba. Y efectivamente. Sí, el 19, ¿no? El 14. Ah, no, sí, el 14. Las 5 de la tarde. Aquí en Estado. A las 5. Es porque ustedes no pueden hacer el examen en 2 horas. Pero si quieren venir a las 7. No. No. Yo no estaba Si pidiendo vienen a qué hora me tengo que lo venir. hacen. Yo nunca les voy a negar que lo hagan. Siempre. A la hora que ustedes. Claro que yo esté, sí. Sí, la otra semana no hay clases, porque tengo examen el lunes. Con ustedes tengo miércoles y viernes. ¿Ya? Dijimos que cuando estamos trabajando nosotros estos periodos de tiempo, significa que estamos haciendo espacios entre 11 horas y 11 horas normalmente, porque si no el aceite está demasiado fluido, no puede hacer explotar el cárter de la máquina. Entonces siempre necesitamos dejarlo descansar. No significa que va a trabajar 22 horas y va a descansar 2. No, trabaja 11 y descansa 11. Descansa 1 hora, luego trabaja las otras 11 y vuelve a descansar otra hora. ¿Puede repetir eso? O sea, trabaja 22 horas, es una de descanso entre los 22, 11. 11, una de descanso, otras 11 y otra de descanso, porque si no el aceite está demasiado fluido y te explota la máquina, explota el cárter de la máquina. Más si estamos trabajando en un lugar donde es muy caliente, es un desastre. Como en Choluteca. Va. En Choluteca no sé, yo nunca he sabido que se un dragado. Se dan las obras, que yo no he sabido de ello. Se dan las obras contra erosión, sedimentación, contra inundaciones. Como se da en el Cangrejal, se da en el Tanto, se da en Choluteca. Pero hay ríos que nunca han sido dragados, como Chamelicón. ¿Quién va a dragar el Chamelicón? Jamás. ¿Hoy sí? No. Las tablas que se utilizan para la draga son diferentes que las que se utilizan para los excavadores. Entonces traigan sus tablas de excavadores aparte y sus tablas de draga aparte. No traen fórmula, yo se la voy a dar. Porque cuando traen fórmulas traen paso 1, paso 2, paso 3 y al final no les ayuda eso. Porque no hay como una serie de pasos para hacerlo, ustedes ya saben.
Hoy sí, ¿no? Acabo de tener. ¿Ya? Entonces, cada vez que vamos a hacer un ejercicio, saben que tenemos que hacer un dibujo. ¿Para qué? Para ubicarnos realmente qué es lo que vamos a calcular. Entonces, la grama también tiene su dibujo. Y eso lo traigo yo para nosotros aquí, porque no soy buena dibujando. Esta es la plantilla que me dice a mí que voy a dragar, que tiene 6 de base, 12 de apertura realmente del canal, y voy a dragar una altura de 3 metros. Mi máquina va a estar reposando aquí. Esta es la berma que nosotros encontramos prácticamente donde la máquina está en depósito. Ella corta, gira y voltea el material en el cono. Este es el derrame del cono. Nos dice a nosotros ahorita que por el tipo de suelo es 1 a 1. No siempre es así. Podemos encontrar suelos un poco más duros, un suelo un poco más blandos que pasan más. Es importante cuando trabajamos nosotros con dragas de que calculemos cada cuánto vamos a mover nuestra máquina. Solamente es un ejemplo para que ustedes se ubiquen en el ejercicio. Si usted, el ingeniero residente, no está las 24 horas en el proyecto, hay muchas cosas que hacer fuera también, conseguir permisos, comprar materiales, se arregla un equipo, siempre hay muchas cosas que hacer. Entonces usted sale, pero usted sabe cuál es el rendimiento de su equipo. Con que usted llegue y cuente cuántos conos ha avanzado, si usted se fue 2 horas, que ella avanza un cono por hora, entonces usted ya sabe prácticamente de que ella trabajó lo que tenía que trabajar. A que si usted se va y no ha terminado ni siquiera el primero. Es una forma que usted mide el rendimiento en el campo sin necesidad de estar encima o sin necesidad de estar viendo cada uno de los detalles que se están presentando aquí. Cuando les hablo de que la relación es inversamente proporcional, 1 a 1 significa que, ¿qué entienden ustedes por una proporción 1 a 1? Que por cada metro que yo avanzo horizontal subo 1 vertical. Es una proporción, siempre es XY. Pero si yo tuviera una proporción 1 a 2, ustedes dirían que R es igual a 2 veces H. Y eso es falso, ¿verdad? Si H es igual a 1, significa que R sería igual a 2. Y no se cumple la proporción. Porque realmente 2 veces R sería H. Aquí siempre va a ser inverso. Si la proporción es 1 a 2, vamos a decir nosotros que R medios es igual a la altura. Para que al momento de despejar ustedes puedan tenerlo bien realizado, porque si no, si ustedes le dan valores, entonces no se les cumple la proporción. ¿Bien? Solo como una aclaración, como si la proporción fuera diferente de 1 a 1. Aquí tenemos entonces nuestra máquina trabajando. Una pregunta, ¿el dibujo usted lo va a dar en la prueba? No, usted lo hace. Tiene que hacer dibujo, tiene que saber dibujar. Yo le estoy dando todas las dimensiones de su trapecio. Incluso si le diera alguna berma que construir, le daría también las dimensiones de la berma. Recuerden que la berma no solo es el lugar de depósito de la máquina, la berma también son ese montón de obras que se hacen contra inundaciones en la costa norte, incluso aquí se trabajan canales en forma de berma. Entonces, aquí, si esto es un dragado, el suelo, cuando lo vamos a dragar, está en una condición. ¿Cómo está ese suelo aquí? Recuerden que ahí ha ido depositándose por cada crecida. ¿En qué condición está el suelo ahí? En banco. En banco. El suelo en los dragados siempre es metro cúbico de banca, siempre. Entonces, vamos a calcular el volumen a dragar.
calculamos el área del trapecio, sería igual a qué. ¿Cómo calculamos el área del trapecio? A la longitud larga, a la longitud corta entre dos. Como el volumen, ya tenemos el área. ¿Cuánto es la longitud que vamos a agregar? 4 milímetros. Recuerden que estos son metros, estos son metros. ¿Cuánto me queda? Sí. Metros cúbicos ¿cómo? Debajo. Esto, ¿en qué tiempo lo vamos a hacer? Entonces, venimos a calcular nuestro tiempo. El tiempo efectivo va a ser igual a qué? A los días que trabajamos. ¿Cuánto es el tiempo que está destinado al trabajo? ¿Cuánto? 60 días, le dice el ejercicio. ¿Cuánto le dice eso? 10 semanas de 6 días. De 6 días. Sí, 60 días. Trabajando 22 horas cada uno. 10 semanas. ¿Una semana? De 6 días. Sí. ¿Y un día de cuántas horas? Es 22. ¿Cuánto nos queda? 1320. ¿Hay alguna pérdida por ese tiempo? ¿O no? 10%. Sí, el 10%. Se pierden 132 horas. ¿Cuánto es el tiempo efectivo? Sería el tiempo que yo tengo que trabajar menos la pérdida. 1188. Este es el tiempo que yo tengo disponible. Aquí, el ejercicio les dice a ustedes que son 6 días a la semana los que van a trabajar. Es igual a que le digan que por cada semana trabajada les dan un día libre. ¿Cuántos días están trabajando entonces? Si por cada semana les dan un día libre, ¿cuántos días están trabajando entonces? 60 días. 60 días. Sí, ¿Cómo saca 60 días? en las 10 semanas. ¿De dónde sacan eso? Si yo trabajo por cada semana, me dan unos días libres, es como que trabaje 6 días a la semana. Pues sí, pero con las 10 Pero, semanas. ajá, con las 10 Pues sí, semanas. pero es una forma de expresarlo, porque si no les digo el tiempo, se lo doy de otra forma. Si por cada semana usted tiene, por cada semana tiene 1.5 días libres, ¿cuánto está trabajando la semana? 6 días. 6.5 días. 5.5. 5.5 días. Entonces, una semana, 5.5. Nosotros trabajábamos 7 semanas continuas y nos íbamos una semana a la casa. Por cada semana acumulábamos un día, 7 seguidas, entonces la semana 8 ya íbamos a la casa, felices. Entonces, hay muchas formas de trabajar, porque es más fácil mantener todo el personal en el campo, laborando continuamente el trabajo. ¿Por qué? Porque así el proyecto avanza mucho más, no se interrumpe a que se esté saliendo, entrando. Si no, fíjense ahorita, después de con la sádica, cómo venimos todos, de animosos. Bueno, igual pasa en los proyectos, el trabajo entre más duro es, más fatiga el cuerpo, y usted ya sabe que va a fatigarse más, entonces está cansado, no quiere. Aquí, ya tenemos entonces el trabajo y el tiempo en el cual lo vamos a realizar. Entonces vamos a calcular qué. Rendimiento. ¿Cómo se llama el rendimiento? Rendimiento requerido. El rendimiento requerido va a ser igual
igual a estos 108.000 metros cúbicos, porque ese es el volumen que yo tengo que dragar, ese es realmente mi trabajo. ¿Qué tiempo tengo disponible para realizarlo? 1188 horas. ¿Cuánto me queda, Mr. Rendimiento? $90.91. 90.91. Sí. Quisieran trabajar 90.54 sería. 90.54. O sea, 90. No, me da 90.9091, entonces se redondeó 90.91. Bueno, pueden colocar 91 metros cúbicos, pero si no lo trabajan así, en metros cúbicos de bajo, 54 minutos. O son pueden- horas. o pueden No, poner porque eso es un más- rendimiento. No tiene una unidad de tiempo únicamente, sino que de trabajo, de volumen. ¿Vamos bien? Sí. Como ya tenemos este rendimiento. Entonces ahora vamos Pueden a... darle para atrás, ingeniero, por favor. Ahí. Listo, gracias. Vamos a calcular el castigo. ¿El castigo de quién? Vamos a calcular el castigo prácticamente de ese rendimiento que nosotros tenemos. Entramos aquí. ¿Cómo me dice mi ejercicio que son las condiciones en la obra? Bueno, Buenas. ¿Y la administración? bueno, ¿Cuánto es mi factor de castigo? punto 75. Punto 25. Siempre lo vamos a tomar, no siempre. Lo vamos a tomar solamente como un factor de seguridad nuestro. Entonces dice que son buenas las, porque aquí dice se supondrá que se perderá el 10% del tiempo por malas condiciones de obra. Pero las malas condiciones en la obra está refiriéndose al tiempo ahí. Ajá. Leanlo, por favor. Las condiciones de obra y de administración son buenas. Bueno. Entonces es punto 75. Yo creo que no puse una coma, pero ¿Cuánto nos queda de rendimiento? $121.21. ¿Qué unidades tengo? Metros cúbicos de banca por hora. Como ya calculé prácticamente el volumen que yo necesito buscar, entonces voy a elegir mi draga. ¿Cómo voy a elegir la draga? La draga la voy a elegir por razón. Esta draga. Esa tabla trabaja exactamente igual que la tabla que nosotros encontrábamos para elegir el tamaño del cucharón de una excavadora y de una cargadora. En la parte superior encontramos nosotros los volúmenes en metros cúbicos y en yardas cúbicas. Sabemos nosotros que lo que encontramos prácticamente comercial son las yardas cúbicas. Y en esta parte de aquí encontramos los diferentes tipos de suelo que se presta esta tabla para ello. Encontramos también esos tres datos para cada uno de ellos. Mi rendimiento en metros cúbicos, mi rendimiento en yardas cúbicas, y esta es la altura de penetración prácticamente del cucharón dentro de lo que es el material. No todas las máquinas podemos hacer la ampliación de lo que sería la pluma. La máquina ya posee un brazo, pero solamente cuando es articulado nosotros podemos extenderlo o acortarlo. Viendo esa dificultad o un limitante que podemos tener en los proyectos, siempre vamos a elegir prácticamente nosotros nuestro cucharón con la profundidad óptima de corte. Siempre se le da una holgura. La holgura que se le da a la máquina es de 50 centímetros. 50 centímetros pueden ser insignificantes para nosotros, pero son muy significativos para una máquina que puede llegar a pesar hasta 30 toneladas. ¿Qué es lo que le permite esos 50 centímetros? Lo que le permite es que pueda mover fácilmente el cucharón y que cada uno de sus dientes en los rippers pueda entrar, cortar y suspender. ¿Qué tipo de suelo tenemos ahorita? arcilla dura. Arcilla. Arcilla dura y gruesa. Bien, entonces vamos a elegirlo con qué elementos. Vamos a elegirlo
con la altura que ocupamos dragar, para no estar haciendo vermas intermedias y bajar la máquina y luego subirla, para que ella vaya trabajando por partes. Vamos a hacer eso solamente cuando no podemos trabajarlo de un solo. Si es una arcilla dura, aquí volvemos a encontrar nosotros los tamaños de los cucharones. Trabajamos nosotros con suelos duros de 2 yardas cúbicas en delante, de 2, 2,5. Vamos a trabajar de 1, incluyendo hasta 1,3/4 para los suelos que están húmedos, sí, y también que son duros, sí, podemos poner suelos duros, pero no rocas, a no ser que las rocas estén sueltas. Y estos son para movimientos cortos o pequeños. Aquí, nuestra arcilla dura, vamos a elegirla con la profundidad que nosotros ocupamos dragar. ¿Cuánto es lo que ocupamos dragar? 3 metros. Entonces, esta tiene una profundidad de corte de 3,45, pero no cumple nuestra holgura. Esta sí la cumple y esta la cumple también. Entonces, podríamos trabajar nosotros con el cucharón de 2 yardas cúbicas o con el de 2,5. ¿Con cuál trabajamos? Con cualquiera de los dos podemos trabajar. ¿Por qué? Porque me cumple la holgura y también tengo la profundidad de corte que voy a realizar. De 3,60 y 3,75. Este tiene 75 centímetros de holgura y este tiene 60. Solamente es un ejemplo. Aquí solamente habría como 1 centímetro. 1 centímetro sí es insignificante, pero 5 sí son significativos. Entonces, 3,60 y 3,75. ¿Con cuál de los dos cucharones trabajamos? Con el de primero, 2. con el de 2. Con el de 2. Entonces, tenemos el tamaño del cucharón. Tenemos que de 1,53 metros cúbicos, que es igual a 2 yardas cúbicas. Ahora vamos a observar otra situación. Yo necesito un rendimiento de 121,21. Esta máquina me hace un rendimiento de ¿cuánto? 149. 149 metros cúbicos, que serían 125 ya. ajá, pero nosotros trabajamos en metros. Entonces, ¿me cumple a mí mi rendimiento? Sí, sí me lo cumple. Este es el máximo rendimiento que nosotros podemos lograr. O sea, nunca inalcanzable, es algo ideal. Pero eso sí podría ser real. Podemos disminuir nosotros el tiempo del dragado si realmente nosotros ocupamos dragar 91 metros cúbicos, pero podemos estar dragando 121. Sí. ¿Podemos? ¿Cómo lo calculamos? ¿Cómo calculo yo el tiempo que yo podría disminuir realmente? ¿Puedo terminar mi trabajo antes? Sí. ¿Cuánto tiempo? ¿Cómo calculo el tiempo real? ¿Qué es el trabajo que me están contratando a mí? ¿Qué es lo que yo voy a realizar? ¿Qué voy a hacer? Una excavación. Sí, voy a dragar. ¿Pero qué? ¿Qué voy a dragar? 108,000 metros cúbicos de banco. Pero yo necesito cumplir para terminar en el tiempo que tengo disponible 91 metros cúbicos por hora. Pero yo podría cubrir 121. Entonces, ¿en cuánto tiempo termino el proyecto? ¿Cómo lo calculo? ¿Cómo hago eso? Los 108.000 entre los 121. Los 108,000 metros cúbicos de banco entre los 121,21 metros cúbicos. 891.02. Ajá, horas. Ajá. Sí. Entonces, yo en ese tiempo lo realizo. Yo tengo disponible 1188, pero lo puedo realizar ¿en cuánto? 891.02. En 891 horas, Ajá. pongámoslo. Entonces yo tomo una decisión. Usted en el campo puede tomar las decisiones que quiera, porque para eso está, no para transmitir problemas, sino que para solucionar. Eso es el ingeniero. Si usted tiene ese tiempo extra, significa de que nosotros podríamos disminuir este tiempo de trabajo. Claro, usted no va a trabajar las 22 horas, jamás, pero tiene que trabajar 11 seguras. Entonces nosotros podemos venir y decir, bueno, vamos a distribuir esas horas extra, que son ¿cuántas?
¿Cuánto es el tiempo que tenemos nosotros así sobrante del disponible? 130. ¿De cuál? ¿Del primer tiempo? Del primer 297. tiempo menos el que puedo hacer. ¿Cuánto? Ajá, 297. Entonces ese tiempo, nosotros podemos venir y sumarlo a las horas extras que tenemos. No tener 2 horas libres, sino que tener más horas libres y terminando en el tiempo que realmente es. Hay muchas decisiones que usted puede tomar. O lo terminamos siempre en las 10 semanas, trabajando menos cantidad de horas diarias, o lo terminamos antes. Son dos decisiones diferentes. Trabajamos siempre las 22, pero terminamos antes, 200 horas antes. O terminamos en las 10 semanas, trabajando menos cantidad de horas al día. Casi 300 horas, ¿no? Entonces, son decisiones que ustedes pueden tomar fuera. ¿Van conmigo aquí? ¿Comprenden? Elegimos entonces ahora un tamaño. ¿Qué hubiese sucedido si yo ocupara 300? Necesitar hacer 300 metros cúbicos por hora, pero esta cucharón que yo elegí solo me cubre 149. Utilizaría 2 de 2 yardas y media. Utilizaría 2 de 2,5. O puedo utilizar una de 2,5 y una de 2, porque entre los dos rendimientos podría sumarlos. ¿Qué no puedo hacer? No puedo venir a jugar yo con un cucharón de 2 yardas cúbicas con uno de 1 yarda cúbica, de 1/4, cuando tenemos que esta penetración solamente son de 3 metros. Recuerden que cuando vamos a dragar necesitamos, lo más importante es la altura del corte, eso es lo más importante. Y luego vemos el rendimiento. ¿Bien? ¿Comprenden hasta aquí? Ya tenemos nosotros la altura de penetración. Podemos trabajar otro porcentaje. No nos ayuda en nada. Pero si ustedes lo quieren sacar, saquen. Por si algún día lo miran. No es que nunca lo explicamos. Sí. Nosotros podemos venir a dividir. Realmente lo que nosotros vamos a dragar es altura entre lo que me puede hacer la altura de corte, y eso me da un porcentaje adicional. Ese porcentaje lo podemos buscamos a qué corresponde dentro de la tabla y lo volvemos a dividir. Podemos hacerlo y ahí vamos a trabajar con los rendimientos. El máximo, el posible y el que necesitamos. Entonces, solamente si quiero, no es necesario. La verdad no tiene ninguna aplicación. ¿Vamos bien aquí? ¿Claros? ¿Le borro aquí? Para que nosotros podamos calcular prácticamente lo que sería la longitud de la pluma, cuánto podemos extender nuestro brazo. Recuerden que cuando hablamos sobre las excavadoras no están cortando completamente horizontal el brazo. El torque no puede levantar pesas. ¿Cómo las levantan? Con los brazos extendidos. Reflexionan. ¿Por qué? Por el torque. Exactamente así actúa la máquina. La máquina tiene un contrapeso, un boom. Si usted sobrepasa ese momento que ella puede soportar, usted ahoga la máquina, se le da vuelta. Y no es una máquina la que se ha dado vuelta, por cierto. Entonces pone en riesgo muchas vidas de la parte de la máquina. ¿Cómo lo vamos a hacer? Si la máquina tiene pluma, significa que nosotros podemos extender a una distancia adicional al brazo. Nosotros podemos extender adicional al brazo para que ella siempre se mantenga flexionada de 5 a 350. Siempre está en ese valor, no vamos a poner 4, 27, no, 350 o 5. Y si no, siempre lo hace en términos en que en 0 o en 5, ¿por qué? Por el trabajo en el campo, por el ajuste que se realiza. Entonces vamos aquí. Encontramos nosotros de que tenemos nuestro equipo trabajando, tenemos ahí el equipo estacionado en el andén, y decimos de que lo vamos a mover cada cono. Porque cada hora nosotros tenemos ahí un cono de ¿cuánto? De 91 metros cúbicos. 91 metros cúbicos es un montón de suelo. Cada hora ese es el rendimiento que ella va avanzando. Nosotros podemos saber cuánto ella va avanzando por franja. Cada metro que ella se mueve, nosotros sabemos cuánto. ¿Por qué? Porque podemos calcular el volumen. Y de ese volumen nosotros le podemos decir al maquinista, usted cada hora se va a mover, o cada 2 horas se va a mover. Entonces así también calculamos el rendimiento y podemos sacar también ese movimiento del equipo. Pero para eso necesitamos saber cuánto es la longitud máxima de la pluma y cuánto es lo que ella se va a voltear
¿Para qué? Para venir a vertir el suelo exactamente aquí, en la cúpula de donde sería el cono que se está formando. Para eso necesitamos calcular ese volumen. Aquí nuestro volumen estaba de banco, pero ¿cómo va a estar el volumen en el cono? Suelto. Suelto. Entonces vamos a calcular el volumen suelto. ¿De quién? Del rendimiento que nosotros tenemos, o sea, lo que la máquina está moviendo. 90.91. O bueno, sí, 90.91 metros cúbicos. Si yo lo voy a sacar, sería porque ¿por quién se lo voy a soltar? por 1. ¿Uno? Más el porcentaje de andamiento. ¿Cuánto es? Que sería. 30%. Ajá, 30. ¿Cuánto? 30. 30%. ¿Cuánto? $118.18. Así. Metros cúbicos sueltos. En este caso, solo en este caso, sabemos nosotros que R es igual que H, porque la proporción es 1 a 1. Solo en este caso. Si no, no es así. Aquí ya en este punto, si fuera 1 a 2, ¿qué tendríamos que hacer después? Aquí tendríamos que dividir quién. 2 veces R es igual a H. Denle un valor. Pero es que Sí. Si yo digo 2 veces R igual a H, es lo mismo que diga R igual a H medio, ¿no? Si la proporción aquí. sí, es que yo lo que quiero es ubicar quién es H. Si la en este proporción, caso. H siempre va a ser Y, porque es una altura. Sí, pero acá en qué nos afecta, pues, o sea, eso es lo que- En la fórmula que vamos a calcular. Ah, Porque necesitamos calcular cuánto es esa distancia para saber nuestra máquina cómo va a cubrir al momento que voltee. ah, ok. Entonces, si la proporción fuera 1 a 2 y nosotros decimos, como la proporción es 1 a 2, entonces sabemos nosotros que R es igual a 2 veces H. Si H cuesta 1, R sería igual a 2 y tendríamos una proporción que debería que es 2 a 1 y eso es falso. Sí, Ajá. entonces lo que hacemos es invertirla. Si la proporción es 1 a 2, diríamos nosotros que R medios es igual H. a H. Bien. Denle un valor a una de las variables para que ustedes lo puedan comprobar y vean que se cumple la relación. Si H es igual a 4 y la relación es 1 a 2, significa que R es igual a 2. Sí. Quiero que le den valores para que no se vayan a confundir. Porque esas son proporciones inversas. Lo vamos a borrar aquí porque hoy estamos trabajando con un nombre. ¿Cuál es la fórmula del volumen del cono? Nosotros sabemos que el volumen del cono es igual a pi por el radio cuadrado. Porque la fórmula puchica. Fórmula del volumen del cono. Pi radio al cuadrado por H. Vean si es así, entre cuánto. Pi por R al cuadrado por H Por entre H. 3. Entre 3. Por H entre 3. Pero sabemos nosotros que R es igual a H. Entonces es como que tengamos nosotros pi por R al cubo entre 3. Y esto va a ser igual a quién? Este volumen del cubo va a ser igual a quién? Del cono va a ser igual a quién? A este volumen suelto que nosotros calculamos. A los 118.18 metros cúbicos sueltos. ¿Cuánto nos queda R?
4.83 me da. 483. Sí. ¿Qué unidades tiene? Metros cúbicos, ¿cierto? No, es una distancia. Metros. Metro, es una raíz cúbica. Si tenemos metros cúbicos, Sí. metros. Entonces, esa distancia acá sería 4.83 metros. Y 483 de altura. Entonces, cada hora es un volumen bárbaro, es lo que les estoy diciendo. Es fácil que nosotros lleguemos al campo y contemos los conos. Aunque dentro de lo que es el trabajo, ellos pueden encontrar diferentes dificultades, como ser que encuentren una roca. Cuando estén dragando, saquen una roca en el tamaño, no puede la máquina. Entonces, hay un montón de situaciones que también vienen a ser especiales, y esa es la locura del tiempo que nosotros necesitamos tener siempre, de no trabajar como razaditos, porque si usted se va atrasando en su trabajo, no le van a valer ese tipo de excusas. Significa de que usted mes a mes va a tener una multa. ¿Por qué? Por no cumplir su cronograma de ejecución de obra. No está cumpliendo con el proyecto como usted programó. No le van a entender que hay que encontrar una roca. Le pueden hacer consideraciones en tiempo cuando realmente el volumen de suelo es bastante considerable con relación a lo que se estimó, o el suelo en el sitio cambió por completo a lo que se había licitado. Ahí sí, pero lo que usted encuentre una roca, no. Y créanlo, que puede tardarse un día moviéndola o más. Entonces, esa es la altura de tiempo que nosotros siempre necesitamos y que es útil que nosotros conozcamos y que sepamos cómo calcularla. Bien, tenemos ya nuestro radio. Entonces podemos calcular lo que es la longitud de la pluma. Va a ser igual aquí. A esos 12 metros que son los 12 metros de apertura que tiene prácticamente el canal, más los 6 que es donde ella está en depósito, más quién, más los 4.83. Podemos dividirlo entre 2 para ver si no funciona como centroide. Si no, entonces lo vamos a hacer a la fuerza. ¿Cuánto nos queda esto? .42. 11.42 metros. Nosotros no conocemos cuál es prácticamente la longitud del brazo, pero podemos hacer una ampliación hasta 15 metros. Entonces vamos a considerar una longitud de pluma de ¿cuánto? 15 metros. O de 15.50 estaría bien. Que serían los 12 metros que tenemos ya nosotros de abertura del canal más la ampliación de la pluma. Sabemos que podemos ampliar necesariamente 11.42, pero 11.42 no significa que aquí estamos nosotros raspando con la última uña este espacio aquí, no. Es lo que nosotros estamos proyectando que podemos ampliar, porque el brazo siempre tiene que quedar recogido. Sería el brazo de mi máquina más la ampliación de la pluma. ¿Cuánto es la longitud total que debería cubrir? Son 15.5 metros. ¿Bien? ¿Tienen alguna duda con eso? ¿Comprenden? Sí, yo sí tengo duda con el pi r cuadrado. Sí, yo también me No quedé sé ahí. cómo llegó a 4.83. Despejando. Está dividiendo, pasa a multiplicar. Pero r vale 1, ¿cuánto vale r? No, estamos buscando R. R cuesta 483. Ah, ok. Ese es el valor que buscamos aquí en R, 483. Hicimos la igualdad. Sustituimos H, porque H es igual a R. Si ustedes tienen otra proporción, entonces sustituyen la proporción. Si H fuera un medio de R, significa de que ustedes tendrían ahí R al cubo entre 6. Porque 3 por 2, 6. Yo tengo una consulta ahí en el 15.5. Entiendo que tenemos que redondearlo como al 5 más próximo. Pero ¿por qué punto 5? Porque como la ampliación de la pluma se da de 3.50 a 5 metros, entonces ese punto 5 son los 3.50, para que no tengamos nosotros como 50 centímetros menos, porque es significativo para la máquina. Entonces siempre se le tiene que agregar ese 5, ese punto 5. 3.50 o 5 metros. Entonces, si ahorita agregamos 5 metros, no podemos dejar 16.42, eso no puede quedar. Tiene que quedar el 2.5 o 0. ¿Estamos bien aquí? Bueno, entonces nos vamos a quedar aquí porque solo nos hace falta calcular el peso del cucharón y terminamos.
O sea, multiplicaste 67.18 Entonces por el 3. miércoles terminamos con lo que sería el peso del Entre cucharón y el viernes Entre tenemos pi, prueba. todo eso, raíz cuadrada cúbica. Ve, raíz cúbica. Yo tengo una consulta Aquí tres. respecto al examen. Bueno, si se puede. No sé si la otra sección va a ser otro día. Sí, Porque, el sábado. en sanitaria hay examen, pero de 6 en adelante. Este sábado es examen de la sesión. A la 1. ¿Puedo hacerla? Sí. Ok, ¿en qué hago? En la 203. Aquí abajo. A la 1. ¿Alguna pregunta, Juan? Roger Alejandro, Moisés Roberto, Presente. Cristian Roberto, Blanca Luz, Así es. Jessy Sevilla, Ashley Michelle,